en el trabajo, en nuestra relación, en cualquier contexto estamos enviando un mensaje. Entonces la comunicación, claro, la voz termina siendo un complemento. La voz transforma los pensamientos en palabras, ¿sí? Lo que pensé, cómo suena. Pero están las manos, está el cuerpo, está la mirada, está el look, está lo que te rodea. Tú te pensaste este escenario, ¿no? Tú quieres proyectar algo a la gente con el podcast. Entonces, ahí es donde arranca la comunicación. Este es el hogar de quienes crean para el mundo y de paso lo transforman. Acá viven los podcasters y los streamers, los diseñadores y los músicos, los marketers y los artistas, los que hacen contenido a las 2 de la mañana y los que llevan años construyendo algo propio. Esta es la casa de millones de creativos. Esta es la casa de Midi. Bienvenido a casa. Las opiniones de quienes nos acompañan como invitados son personales y no representan necesariamente la postura de Midi. Las marcas, empresas o productos mencionados en este episodio no implican un respaldo formal de Midi. Bienvenidos otra vez a la casa de Midi. Hoy tenemos un invitado que a mí me tiene demasiado nerviosa porque es un profesor mío de hace unos, ¿cuántos? 10 años, que es una persona que convirtió su inseguridad en la mayor fortaleza que tiene, un negocio alrededor de eso espectacular y además con eso le enseña algo que creo que todos en esta vida necesitamos, que es aprender a hablar, aprender a comunicarnos mejor y todo lo que va alrededor de realmente saber comunicarnos. Entonces, Alex, bienvenido. Isa, me encanta. De verdad, qué felicidad verte tantos años después. Bueno, ya nos hemos cruzado mensajes, pero verte hoy, yo también estoy nervioso. También me da nervios. No creo. Sí, sí, porque siempre uno quiere, tiene como cierta expectativa, no sé, en una invitación a un podcast, que salga bien, pero estoy encantado, ¿verdad? Y orgulloso de ser parte de este show también de mí. Qué felicidad. Bueno, cuéntanos de ti. Yo creo que, o yo toda la vida, he tenido problemas con hablar en público. En el Eso es lo que colegio. tú dices, pero tú les van hablando en público. No, hoy, después de tu clase, después de todo lo que hemos hecho, pero entonces es algo que se puede ir aprendiendo. Claro. Cuéntanos de dónde sale, digamos, de dónde empezaste tú, porque siempre era como una inseguridad que tuviste, que la Mm, fuiste trabajando y quisiste llegar a radio, que era en su momento espectacular, bueno, sigue siendo, pero todo lo que has venido construyendo y todo lo que has construido hasta ahorita. sí, sí, yo creo que no, nadie me había como abordado desde ahí. Claro, yo lo he dicho o lo escribí, esa inseguridad natural, bueno, que tenemos las personas a cierta edad, se va intensificando, otros son más, de una manera más intensiva, en mi caso, en la adolescencia o de niño. mm, sí tenía cierta así, inseguridad, como si yo podría conectar o no. Había como una paradoja porque, no sé, era alegre, no era una persona introvertida. Nunca me caractericé por ser una persona introvertida, ni el callado del salón, no, pero sí sabía dentro de mí todas las dudas y las inseguridades que tenía. Y algo que, como intuitivamente, así como uno juega con con los carros, o fútbol, o hace deporte, o al gimnasio, o lo que sea, yo jugaba mucho con la voz de niño en la casa. Ponía en esa época un micrófono, pegaba una grabadora, ni había CDs en ese momento, y lo que hacía era hablar en la cocina de la casa o en el comedor, siendo niño. Y sentía como sí, una fascinación por hacerlo. O sea, como que me lo disfrutaba. Era mi juego, jugaba eso y a manejar camiones, pero yo oía el micrófono y sentía que quería escuchar, hablar. Escuchaba mucha radio, mucha música. Yo creo que la gente que también, o los que hemos trabajado en radio, pues muchos de nosotros también que somos como enfermos por la música, y la radio termina siendo un complemento. Entonces, así lo fui encontrando, como esas ganas de jugar con la voz. Y como tú lo dijiste, mi mamá, que siempre fue testigo, que siempre estaba ahí conmigo, fue la que me llevó a una emisora, a que me enseñaran después de que salí del colegio. Me conecté con la radio, que ha sido como ese amor, y de alguna manera la que me ha dado como un lugar seguro. Que la radio es, como tú lo decías ahora, que te da miedo, a mí también me ha dado como duro enfrentar como conversación, como espacios. Y la radio es un lugar solo,
que es como la voz y uno. Sí, es la gente al otro lado, uno hablándole, pero yo no lo estoy viendo, estoy como intentando entrar en el mundo de esa persona. Entonces, sí, la voz se terminó como rescatando, complementando, haciéndome creer que tenía algo, algo ahí que yo podía disfrutar. Y eso fue lo que de alguna manera hizo mi voz. Yo sé que suena medio ambiguo, pero sí, sí creo que esa inseguridad, como que la voz me rescató y ese juego con la voz de tener cierta certeza adentro de mí. Me encanta lo que dijiste del gimnasio. Uno va al Mm, gimnasio para verse más fuerte, uno practica todo. Normalmente la gente dice, o yo nací con la habilidad de hablar bien, o simplemente no soy. ujú, Y en el locutorio tú dices, este es el gimnasio de la voz. ujú. Entonces me parece espectacular porque realmente uno puede practicarlo. Ahora, uno se caga el susto. Sí, Siempre. sí, sí. Contanos si yo siento, porque eso es algo que me pasa a mí, soy pésima hablando en público. ¿Cuáles son como esos primeros pasos que yo debería hacer para poder empezar a mejorar? Y eso te lo pregunto tanto en público o también todos los creadores que quieren empezar a postear en redes sociales Mm, y ponen el celular y eso es, se vuelven otros, no son auténticos, no son mm. capaces de realmente mostrar quiénes son y uno en redes sociales supuestamente debería ser súper auténtico y yo creo que mucha gente ese paso lo quieren hacer, pero ese paso de decirlo y después realmente tener la cámara al frente es tenaz. Sí, no, pues tú planteas casi que como el dilema ahí de la comunicación o a la hora de expresar una idea. Bueno, primero, yo creo que lo que tú dices, tú arrancas diciendo yo soy pésima hablando en público. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro, uno en sus dudas, las dudas que cada uno tiene, establece unas premisas de una, ¿no? Yo soy muy mal hablando en público. Sí creo que hay gente que es buena haciéndolo, que tiene un talento natural. Sí, hay personas que nacen y tienen un buen oído y cantan. Hay gente que tiene una sensibilidad para tocar un instrumento, para pintar. Hay un don ahí. Yo sí creo que las personas nacen con algo. Y creo que la comunicación sí tiene algo de talento, ¿no? Una habilidad. Y hay gente que habla y lo que pensó sonó como se lo está imaginando e incluso mejor. Hay gente que le cuesta llevar, como tú lo acabas de decir, lo que se imaginó, como hacerlo, como que suene como uno se lo imaginaba. O sea, no es fácil uno decir las cosas como pensó que las iba a decir. Si uno termina diciendo, no, no, lo que acabo de decir no es. Dicen, pero ¿por Lo qué lo hubiera dijiste? dicho. Un momento, devuelve los últimos 5 segundos. O no, no era la forma en como yo quería decirlo. Entonces ahí es donde está el entrenamiento y un gimnasio. Y por eso sí creo que sí creemos que hay una habilidad, una práctica, una actitud también para comunicar, para un creador de contenido que tiene ese llamado interno también. Yo quiero crear contenido. O sea, a mí me gusta hablar de esto, voy a hacerlo. Ponerse a la cámara y muchas veces, muchos de los, seguramente tú también te has dado cuenta, proyectos, esas ideas comienzan a ya quedarse quietas o a fracasar porque quieren que en la primera salga muy bien. Y uno, oiga, yo veo este contenido, este creador de contenido lo sigo, pero lo mío es una basura, eso no, pues claro que no va a ser tan bueno, porque pues uno está, es una habilidad. No has metido las repeticiones todavía. Sí, no, no has metido las repeticiones. Hay gente que le sale en una primera toma algo de una, 3, 2, 1 y quedó bien. Hay otras personas que se caen cuando uno comienza a equivocarse quizás haciendo un contenido, una grabación, comienza no a crecer sobre ese, no a aprender, sino que comienza a repetir un error y eso lo bloquea a uno. Entonces lo que yo creo que un creador de contenido que pone la cámara y dice voy a hablar, pues darse la licencia primero, que no es que uno no necesariamente tiene que hablarle a la gente como si fuera el más experto, el único conocedor en el tema, sino, oiga, yo tengo algo que decir, Una perspectiva una perspectiva. sobre ese Sobre tema. ese tema, yo voy a decir esto. Si creemos y que tú hablas de la autenticidad, yo sí creo que la autenticidad, sí, es la puerta de entrada. Uno se conecta con gente auténtica, como ahí no hay como un simulacro de nada. Tú, yo te veo a ti, acá se te sale el acento, es una vida emprendedora, o sea, te he visto como con esa hambre y yo digo, aquí no hay ningún simulacro de nada, es una vieja que dice, me cago del susto y como que eso conecta, la honestidad conecta. Entonces la autenticidad es el punto de partida, ya después la comunicación arranca en la autenticidad y al final es un ejercicio de conexión. Es, ok, yo de esa autenticidad, ¿cómo la entreno?
que cómo es, que me preocupa, que me gusta, cómo sueno, cómo me gustaría sonar. Y eso no es atentar contra la autenticidad, sino que partir de ahí para conectar. Y por eso el locutorio, decimos, es un gimnasio, un lugar en el que usted se puede poner en forma para comunicar. Me encanta. Normalmente la gente piensa que comunicar es solamente la voz y la manera en decirlo. Ajá. Cuéntanos un poquito qué realmente es la comunicación completa. Mm, Creo que somos comunicación. O sea, es imposible. Yo tengo al frente al dueño del estudio y me está enviando un mensaje, ¿no? Él no está diciendo nada verbalmente, Ajá. pero yo leo que está tomando, entonces está clipeando, o la forma en cómo me miró, o la forma en cómo me saludó, o la persona que está manejando la cámara tuya también está enviando un mensaje. Yo llegué, tengo en mi cabeza, pues, yo, bueno, voy a verme con Isa. Te veo y te veo de negro, como elegante, súper preparada y ya me envías un mensaje. Entonces la comunicación es imposible no enviarle un mensaje a alguien, es Ujú. imposible no comunicar, como dice. O sea, hasta dormidos comunicamos. Después de respirar, lo que más hacemos es comunicar. Entonces, somos comunicación. Estamos enviando un mensaje siempre, porque necesitamos, porque somos seres sociales, necesitamos confiar en el otro, necesitamos que el otro yo no tenga dudas para sentarme junto a él en un tren en Madrid o pedirle o prefiero preguntarle a alguien en un aeropuerto a una persona por qué elijo a una y a otra no, que quizás la otra persona se ve más accesible, porque la otra yo creo que puedo confiar más en ella. ¿Por qué nos cambiamos de acera? ¿Por qué decidimos? Porque siempre todos estamos enviando una señal. En el trabajo, en nuestra relación, en cualquier contexto estamos enviando un mensaje. Entonces la comunicación, claro, la voz termina siendo un complemento. La voz transforma los pensamientos en palabras, ¿sí? Lo que pensé, cómo suena. Pero están las manos, está el cuerpo, está la mirada, está el look, está lo que te rodea. Tú te pensaste este escenario, ¿no? Tú quieres proyectar algo a la gente con el podcast. Entonces, ahí es donde arranca la comunicación, como esa conciencia o esa presencia de saber estar y decir, no solo me van a oír, no solo van a ver mi comunicación cuando hable, sino que van a ver mi comunicación cuando yo esté. O sea, sí o sí, la gente va a sentir algo cuando nos ve. Es que ayer estuvimos hablando con una persona que decía, uno pensando en ser creador, yo creo que esto igual no solamente es para creadores, es en general uno como Claro. persona, yo quiero mostrar esto y de esta manera, entonces, cómo me visto, cómo camino, no sé si es algo, Sí, sí, sí. cómo muevo las manos, cómo hablo contigo. Divino. Entonces, cuando uno, digamos, llega a ese gimnasio de para poder realmente aprender es todo. Y a mí en tu clase era todo. O sea, llegó una señora a decir, ¿tú cómo te vistes? Y Sí, uno sí. dice, de negro, no sé qué. Entonces, eso es increíble porque uno está creando, digamos, un personaje sin necesariamente ser inauténtico, Total. pero yo quiero llegar a eso, digamos, y todo lo que va alrededor de eso me va a ayudar también, si estoy creando contenido a mis videos, si soy artista, entonces me ven de esta Claro. manera. Entonces, yo creo que eso es súper importante, que la gente igual lo tenga en cuenta, porque yo creo que cuando alguien habla de comunicación piensa, ¿cómo comunico ¿Cómo solo? comunico? Sí, sí. No, divino lo que dices ahí. O sea, siempre que no es, la comunicación termina siendo un juego calculado. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas cuando le hemos preguntado, yo he preguntado mil veces, oiga, a usted, ¿por qué una persona lo engancha cuando en redes sociales o cuando se para en tarima, por qué decide, uy, voy a ver a esa persona, ¿no? Muchas veces es, bueno, hay diferentes variables, no conozco o es una autoridad en el tema, pero incluso hay gente que es autoridad en el tema y no conecta. Entonces, que muchas veces es sí, la autenticidad, la forma de la voz, etcétera, pero muchas veces nos quedamos solo como en lo auténtico. Lo que dices, como, por eso me gusta cuando dijiste inautenticidad, como que si yo elijo una ropa, ay, ese no soy yo. O si yo pienso en cómo me veo, entonces estoy como traicionándome o estoy fingiendo, ¿no? No, es un juego, la comunicación es un juego de percepciones. O sea, como que uno dice, si no me vieron, si yo quiero ser, que me vean seguro o segura, y yo me siento seguro, y la gente no lo ve, en comunicación no sucedió, como no te viste segura.
Pasa al revés también. No, estaba muy nerviosa, que tú le dijiste, no, estaba más nerviosa ayer. Y tu amiga te dice, pero salió bien. Ah, bueno, hubo nervios, pero si no se vieron o se vio lo justo, perfecto, salió. Entonces, el pensarnos que la comunicación sea en el terreno de la percepción. Y no está mal preguntarse lo que tú acabas de decir. Yo qué quiero que la gente vea. Yo cómo quiero que me vea. Hay una película que se llama Yesterday, que es sobre un mundo sin los Beatles y que solo un músico es una película muy chévere que hay un apagón mundial y un cantante aficionado frustrado, fracasado, en ese apagón casualmente se estrella y cuando despierta es un mundo sin los Beatles. Ok. Entonces el man se sabe todas las canciones de los Beatles, nadie en la humanidad se las sabe, él comienza a cantar y como que sabe que, se da cuenta de eso, cree que es una broma de los amigos y después se da cuenta que él solo sabe la música de los Beatles. Todo ese cuento largo es porque en algún momento ya una disquera le dice, uy, ustedes canta divina esa música, ¿qué es eso? Let it be. Y él, listo, vamos a hacer una gira y te vamos. Llega la asesora de imagen. La asesora de imagen dice, Así no sí, funciona. como, uy, sí, como, no sé. Él dice, él dice, no, no me preocupa la imagen. Él dice, que no te preocupe la imagen, ya es tu estilo de imagen. Sí, Ajá. sí, como que y de ahí para allá, el cómo sueno, el que hago una pausa, si hablo rápido, si me siento de una manera, todo va a enviar un mensaje. Entonces, el que quiera en una conversación proyectar algo, en una entrevista, creando un contenido, incluso en un podcast donde no se están oyendo, solo audio, o en este video podcast, pues uno toma unas decisiones para que la gente sienta algo cuando estamos hablando. Me parece espectacular. Bueno, vos llevas desde 1998 Bien, haciendo números, desde 1998 en sí, radio. en radio. Yo quiero saber cómo ha sido toda la evolución que has visto desde 1998 hasta hoy, cómo estamos metiendo que hay podcasts, que hay tantas Mm. cosas que ya no son, digamos, esos medios de comunicación tan formales, ¿verdad? Y ahorita todo un cambio que se está viendo en que la gente quiere volver a radio, la gente quiere volver como en lo análogo, como Mm. que todo ese cambio que hemos pasado a lo digital 100%, ahorita la gente quiere volver otra vez, Sí. como que todo eso que has visto tú. Sí, tremendo. Primero cuando dice 98, yo por ahí leí un meme, es como lo que usted está pensando, cuando le nombran los 90, imagínese cuando usted estaba en los 90 y sus papás hablaban de los 70. Uno decía, yo veía los 70 por allá. Yo creo que la gente ahora dice los 90. Pero es que los 90 uno dice, uff, sí, Yo creo que es antier, ¿no? Los 90 pasaron hace rato. como así, la gente que nació en el 2000 ya tiene 26 Ay, años, que uno dice, ¿en Dios. qué momento? Santo. No, pues sí, la gente, como es natural, vamos cambiando, vamos visitando nuevas formas de vivir, de consumir, después regresamos, como ha pasado desde hace muchos años con el acetato, con lo vintage, incluso por ahí, no sé, recientemente o el año pasado veía que la gente estaba regresando a los audífonos de cable, o sea, como que esa nostalgia, también esas ganas como de resistirse, ¿no? A ciertas cosas. Y hay mentes, y así como hay early adopters, como hay gente que ya te compra y te baja la aplicación ya y te dice, cloud no es nada, sino que ya salió la nueva, no sé qué, de inteligencia artificial. Hay otros que dicen, yo prefiero ir como atrás y prefiero ir a encontrar otras cosas de otra manera. Pero entonces la radio, la evolución de los medios, o en el tema de la radio ha sido, me pasó algo en radio, en la Mega, en 2000. Bueno, yo llegué a la radio y en la radio que yo llegué no había computadores. Entonces era con acetato y cartuchos. Los cartuchos eran donde poníamos las cuñas, o sea, la No sé pauta qué es comercial. una cuña. Una cuña es llamemos el comercial o como llaman los papás, la Ok. propaganda, Ajá. los comerciales. Ok. Entonces es lo que suena en radio cuando no está sonando música. Los comerciales, que todo el mundo quita. Ujú. Entonces, eso no había computador y eran como unas cartucheras que uno ponía, pan, y le daba play. Se acaba la cuña de 30 segundos y la otra cartucha, o sea, el otro cartuchero. Uno no podía pararse de ahí, era sentado y Y va empatando cambiando. cuñas, empatando canciones, ya estaban los CDs. Pues en radio, en ese momento en esa radio había acetatos y CDs.
Entonces era pues muy análogo, ¿no? Te cuento eso porque cuando ya estábamos en la Mega, yo estaba en la Mega, llegó YouTube. O sea, como que la noticia de YouTube Ujú. existía, pero ya como que la gente comenzaba. Dijo, bueno, YouTube, ¿esto qué? Y una persona de radio, un man, un ejecutivo dijo, no nombre YouTube que... Ah, no nombre, nadie diga nada de YouTube porque esto termina siendo competencia nuestra. Y nosotros nos quedamos que no, esto no puede ser, porque ¿cómo vamos a competir nosotros con un gigante de San Francisco? O sea, esto es una vaina que llegó y no sabemos qué va a pasar. Ajá. Sí, la gente... Entonces a lo que veo es que con lo que se encontró la radio fue tenaz. Sí, los formatos incluso. Yo estaba en la Mega en una emisora que tenía un formato top 40, es decir, bueno, los 40 éxitos globales, más pop, y llegó el reggaetón. Llegó Felina y pa' que retosen de todo Calderón y dice, ¿qué hacemos con esta vaina? O sea, si Lo esto es, ponemos, lo no lo ponemos, no, pero nuestra ponemos. audiencia se supone gente más, como más Más de, classy. sí, el anglo colombiano, los colegios de la Universidad de los Andes, de tales edades, van a Gabana o yo no sé por dónde. Nosotros, esta música es muy popular. Entonces nosotros, no, el reggaetón no. Entonces los formatos, la música, YouTube que comenzó también a generar sus propios artistas, ya después llegó Justin Bieber y gente llega a Facebook y eso hace que la radio y dicho por toda la gente de radio, no sabemos qué hacer con esto. O sea, claro, a la radio la han matado varias veces, ¿no? Llegó la televisión y la mataron. Ujú. No. Llegó el internet y también la mató. YouTube la mató. Llegó Spotify y la mató. Y ahí está. Y ahí Sí, sigue. ahí sigue, porque termina siendo parte de esas múltiples formas de consumir contenido. Y hay personas que la radio, pues, de verdad es un formato donde se está contando el día a día en el tiempo real, ¿sí? Se está viviendo el día, como es el chisme que está pasando. Ujú. Contrario a digital, que uno ve un contenido y no sabe cuándo ocurrió. O sea, ¿esto cuándo Sí. fue? Entonces uno termina mandando un video de Rafael Nadal de hace 15 años Ajá. en Wimbledon, andando, no sé, diciendo cualquier cosa. Entonces la radio, pues sí, yo creo que esa cercanía, eso estar en caliente, esa como el hablarle ahí como que estamos bajo el mismo cielo en este momento, estamos bajo el mismo sol o bajo la misma hora, creo que hace que sea distinto y que se complemente con los múltiples formatos. Ahora, pues yo creo que nosotros podemos convivir así como con muchas plataformas de oferta de streaming, también podemos hacerlo con radio, ir a radio, pues obviamente la radio no es un lugar para ir a escuchar a la casa. Uno no llega a la casa y dice, ponga la radio, no. Ya no. Prenda el equipo de sonido, no. O voy a ponerla en YouTube, no. Entonces la radio que dijo, esta gente, la radio dice, ustedes me escuchan trans- moviéndose de un lugar a otro. Ok. Entonces yo no voy a abandonarlo a usted, voy a entrar a YouTube también, a redes sociales y mi radio no se convierte solo en frecuencia, sino que en un contenido ya de 360 que usted me puede ver los 40 en En TikTok, YouTube, en en TikTok. YouTube y puede ver streamers. Entonces como que ahí la radio termina siendo un complemento y las emisoras y las marcas de radio pues poco a poco yo creo que de una manera lógica se movieron más lento porque pues era un negocio que durante tantas décadas fue de una manera y llegar y que cambie en 2 años es difícil, pero creo que pues es una forma también de consumir contenido. Pero hay un tema y es que nosotros, creo que al principio, o esto lo que he leído al principio fue muy, los millennials, todo era divino, espectacular, todo era Sí. perfecto. Mm, Ahorita hay un cambio grande en que la gente quiere es ver la persona real, mm, entonces la persona que llora, la que está contando el día a día. Y ahorita una cosa que está pasando bastante es que ya están empezando a hacer, digamos, no sé cómo se llaman los lives, pero los de el día completo 24 horas que claro. Justin Bieber lo está haciendo, que todo porque eres parte De esa de mi historia. vida, Claro. te estoy mostrando todo lo que está pasando, entonces ya eso más o menos comparado con lo que estabas diciendo de tiempo real, es lo que está pasando hoy, lo que dicen que supuestamente los que son más fanáticos son los que ven a los streamers, ¿por qué? Porque están Sí, con ellos claro. todo el día, escuchando, viendo lo que está pasando en la cabeza, los pensamientos, todo eso. Mm. Entonces, ¿eso cómo lo ves? Pues general.
Porque ahora que hablabas me pongo a, bueno, a pensar en la casa de los famosos. Pero yo no veo la casa de los famosos. ¿Tú lo ves? No, pero es que creo que lo que es el día a día es algo ya más allá del formato, es que somos, así como comunicamos siempre, somos contadores de historias. Nosotros queremos saber qué está pasando. Sí, queremos saber qué le está pasando a esta persona, qué se interpone entre esa persona y lo que quiere, por eso el cine. Entonces, sí, somos contadores de historias y nos gusta ver las historias y nos gusta ser parte de una historia. Entonces, esa casi que individualidad que da el formato que uno está en cualquier lugar scrolleando y dando, es como uno solo, está haciendo partes y se está riendo, es una forma de entretenimiento. Ujú. Pero ir y a este formato que tú dices, yo quiero saber qué está pasando ahí, yo quiero como ver trama, nudo y desenlace, no que me cuenten por cortos. Entonces, por eso el podcast, por eso el cine, por eso mm, yo creo que sí, son esos puntos altos. Es natural que se abre una tienda en un lugar y todo el mundo vaya porque quiere saber de qué se trata, pero a medida que pasan los días, pues ya deja de ser una novedad y se regula. Y yo creo que eso pasa con los formatos, como que, uy, todos vamos a hacer esto. Y ahora como que se regula, podría ser no como complicarlo tanto, sino hacerlo más simple. No sé, podcast sin editar tanto, sin editar las respiraciones, sin editar los errores, o hacerlo de otra manera, no sé. Mm, Entonces yo sí creo que la gente hoy y siempre quiere historias. Siempre quiere historias, porque la historia es lo que permanece. Sí, yo creo que si yo te pido, dime una historia de Cali, tú te vas a acordar de lo que pasaba con una amiga en 11 o del man que te dejó, no que te dejó, que tú dejaste en el previo al prom o el día que dijiste, voy a, ¿sabes que voy a hacer un emprendimiento? Esas son historias que se van a ir y las contamos siempre, cada vez que nos encontramos con las amigas. Uno, yo no sé si ustedes han contado una historia una y otra vez, o tiene un amigo que dice, aquí va a contar el La mismo misma cuento, historia. pero uno se vuelve a totear de la risa y vuelve a su lugar. Entonces creo que la historia permanece, eso que también lo que los formatos como los que tú mencionas están ahí, como a la vista. Hablemos de historias, de Hablemos de la historia. manera en que uno pueda realmente contar una historia. Es muy diferente yo decir, no, entré acá y me dieron esto y Mm, ya. mm, El otro es, no, no saben, me demoré demasiado cogiendo el Uber y sí, entonces llegué y sí, entonces me choqué y llegué. O sea, es la manera en que cuentan la historia. Y hoy lo que estamos viendo es que muchas empresas están contratando claro. ese head of content Mm, porque sabe cómo comunicar todo a través de una historia. mm, Entonces hay un restaurante que yo sigo, normalmente restaurantes era foto de la comida, mm, no sé qué, foto del mm, restaurante y ya. mm, Esta gente cuenta historias como si estuvieran por teléfono y van mostrando, no, y entonces nos comimos el plato, pero entonces este man me puso los cachos y no sé qué, o sea, es una vaina de contar historias y ahorita lo que estamos viendo es que todos están sacando series casi que de Netflix para todas las diferentes marcas, tanto B2B como B2C, claro. cómo una persona puede entrenar eso de contar una historia, porque es Ujú. como cuenta una historia. Sí, ¿Cómo? claro. Yo creo que lo primero, Isa, es que eso pasa también, ¿no? Es que nos han dicho que hay que ser contador de historias, cuentan historias, que tiene que emocionar. Lo primero es atreverla a contar. Porque uno a veces dice, pero es que esa historia, porque la zona más segura para comunicar de una empresa, pues termina siendo lo corporativo, la evidencia, Lo los hechos. serio. Los hechos porque dice, bueno, aquí no nos vamos a equivocar. O sea, si contamos una historia, la gente nos va a ver como raro, o sea, no sé. Entonces, lo primero es que sí hay un valor diferencial y es capital de una conversación su historia y de una persona sus historias. O sea, eso es lo que nos encuentra en ChatGPT. ChatGPT tú puedes bajar ya que te dé todos los tips, pero no te va a contar, no está tu historia en Google. Ujú. Bueno, si ya la contaste, pero es una parte. Entonces yo sí creo que es muy poderoso, primero, creer que la historia es un poder. Sí, como atrevérsela a contar. Como dice, no todos, no sé si todos tienen una historia que contar, pero yo sí creo que todos tienen que contar una historia para conectar. Nike decía, o este man Phil Knight en su libro Nunca pares,
dice, nosotros dejamos de ser una empresa que vende tenis y nos convertimos en un mensaje. Y a mí me parece chévere porque uno compra una historia, uno compra un mensaje. En un restaurante, incluso por ahí me acuerdo de pollos. De pollo estaba vacío y lo primero que me contaba la persona cuando llegué a comer un pollo asado, que me dice, dime un pollo asado, o sea, ¿qué más me vas a contar? O sea, yo creo que no tienen nada que decirme sino servirme un pollo, Ajá. sea ají chévere y papa salada y una Coca-Cola o lo que sea. Y O sea, ¿para ya. qué nos vamos a complicar la vida? Ajá. Pero llega, no, este pollo estuvo 24 horas o no sé cuántas hierbas, este pollo me echó un cuento. Dice, bien, este pollo puede valer más. O sea, yo veo al final del reglón y dice, ok, me estás cobrando, no sé, 45.000, un cuarto de pollo. Yo, bueno, sí, pero es que este pollo tiene contenido. Sí, el contenido rellena todo, no, es como detrás, y yo creo que también es el arte, no lo ha dicho, pero uno ve un cuadro y dice, pero yo estoy viendo eso ¿Y qué? y entonces, claro, el arte, o sea, hablando como un consumidor así como promedio normal, o sea, yo Ujú. no ni compro cuadros, pero sí detrás de eso, no, esta es una expresión, o sea, en ese momento lo que le estaba pasando al artista era un desespero, una experimentación de no sé por dónde, o estos zapatos que usted está comprando son los que Michael Jordan, último, el día que hizo 78 puntos frente a los Knicks en el Madison Square Garden. Ah, ok, $1 millón. La historia, Ujú. ¿sí? Entonces la historia es la que puede de verdad cambiar incluso el rumbo de los países, desde dónde se cuenta la historia de una compañía. Hoy en política, como sabemos, o en los países, estamos hoy en una contienda electoral, es la narrativa que llaman, es la historia que nos quieren contar, es la historia que está contando una persona versus la historia que están contando otra. Y es como que, ¿a qué historia la ha puesto? O sea, ¿a quién le cree? Es como te llega un amigo y otro amigo y te cuentan el chisme de lo que pasó en la fiesta. Entonces la persona que los dos pelearon, ella te va a decir Su lado. cómo arrancó la pelea. Ujú. Él te va a decir cómo vio la pelea. Entonces tú comienzas a conciliar. Lo que sí o sí es que la historia va a permanecer y creo que las empresas deben creer en eso. Y ya contarlo, como tú dices, es listo, está la estructura, el cómo lo cuento. A veces tenemos la historia, pero no la sabemos contar. Sí, pasa un amigo que dice, nos cuenta algo y dice, ah, normal. Llega otro, dice, eso estuvo muy bueno. O sea, y la otra persona dijo, yo se los conté hace 8 días. No, pero no así, no así. ¿Por qué? Porque hay un poquito más o menos contexto, porque pone el conflicto de donde es, porque da el detalle que de pronto no estábamos esperando, porque hizo unas pausas en las que uno les dio cierto miedo o hizo una interpretación que uno se cagó de la risa. Entonces como que la forma en cómo la cuenta también es tan importante como la historia misma. Listo, pero entonces volvemos a lo mismo. Es importantísimo contar la historia. Ujú. ¿Cómo practico o cuáles son, no sé si hay como una teoría que uno pueda enseñar a decir, esto es lo que uno puede hacer como para poder empezar a contar una historia bien contada? Ujú. Ahí yo creo que no hay una sola estructura, yo creo mucho en las estructuras, o sea, es como el hilo de la historia, o sea, desde dónde va a arrancar. Por ahí ve a Christopher Nolan que va a lanzar La Odisea, o si esto lo escuchan ya cuando La Odisea salió, arranca en la mitad, que es lo que pasa con Christopher Nolan, el director Ujú. de cine, o arranca por el final. Entonces, por eso digo que la estructura es listo, desde dónde vas a arrancar, o sea, qué está pasando en ese momento y hacia dónde lo hallar, porque la historia es eso, es como una línea donde está en un lugar, en un tiempo, y va recorriendo una emoción y va avanzando o va girando en el tiempo y va a llegar a un punto. ¿Listo? Entonces, como que eso es estructura. Entonces, desde el cine se habla de tres, como lo hemos oído siempre, de tres actos, por ejemplo. Entonces, sería una estructura. Los tres actos son un primer acto donde yo muestro a la gente qué está pasando, un contexto, quiénes son, Isabel, qué hace, por qué está ahí, qué tiene, qué se está diciendo ella, qué dudas tiene, cómo es su vida. Como que yo quiero primero una historia, conocer al personaje, si no, no me engancho, por ejemplo. Como que cuénteme un poquito de ella porque si no, no voy a sentir empatía por ella. En el segundo acto es cuando se rompe la cotidianidad. O sea, ese personaje hay un problema.
que muchos duros en cine dicen el conflicto, que es lo más clave también a la hora de contar una historia. ¿Qué le pasa a ese personaje? ¿Qué le pasa? ¿Contra quién estamos combatiendo? Que es lo que también volviendo al tema político o comunicación política es quién es el villano, cuál es el problema acá, a qué nos enfrentamos. Ese personaje que se enfrenta, que es el segundo acto, y el tercer acto, la resolución. Digamos que eso es como la estructura básica de uno decir dónde estoy, quién es, qué le pasa a este personaje, qué le va a pasar y cuál es cuál es la resolución. Entonces, yo creo que es clave, como, primero, cómo elijo yo contarla. Lo segundo es como qué tipo de audiencia. También la historia, hablando desde el mundo corporativo, es, bueno, a quién yo le estoy hablando? Porque finalmente si uno habla de comunicación estratégica, storytelling, también hay unos actos de renuncia. Oiga, yo le voy a decir, yo le voy a hablar a esta gente, pero a otra gente no le voy a hablar. Sí, como que quién es el que me va, el consumidor de terror es uno, el que va a votar por una política, no sé, de derecha es uno, el que va a votar por una política, una idea de izquierda es otro. Sí, como que uno también mapea la historia. ¿A quién yo le estoy hablando? Como que esa audiencia, ¿quién es? Entonces la audiencia, la estructura y la emoción que quiero detonar me ayuda a mí a organizar mejor la historia. Eso yo creo que es importante y listo, yo ya sé la teoría. Mm. Ahora, ¿cómo empiezo a practicarla? Empiezo a contar las historias de esa manera, porque yo siento que también es algo como la voz que uno debería empezar Sí. a practicar. Depende también, como la historia puede convivir, si vamos a hablar de un vocero, pues vamos a decir, la empresa va a contar una historia o el creador de contenido va a contar su historia o un speaker va a contar su historia. Bueno, pues una historia como un libro, como una película o una canción, pues tiene un comienzo. Sí, así como uno, volviendo al tema de la radio, yo escucho una canción y a los 10 segundos no me engancha, pues yo la La paro. cambio. Si uno ve un reel y dice, "Mm", o escucha un speaker en los primeros segundos, la gente tiene una expectativa de eso que va a escuchar. Entonces un storyteller o un contador de historias debe pensar muy bien cómo va a romper el silencio, qué es lo primero que va a decir. Primero, pues al final de qué se trata mi historia, como yo qué quiero al final que se lleve esto, porque la historia es un conductor de un mensaje. Detrás de una historia hay un mensaje, o un mensaje puede ser respaldado por una historia. Entonces, lo primero para una persona así, como tú dices, en la táctica, bueno, ¿cómo la cuento? ¿Cómo arrancas? O sea, primero tu historia. ¿Esa historia de qué se trata? O sea, ¿qué mensaje hay detrás de esa historia? Sí, porque a veces la historia no desactiva nada, sino tiene como detrás un mensaje o yo elegí esa historia para conectar un mensaje. Va, entonces, ¿cómo vas a arrancar? Entonces hay múltiples formas de arrancar, de romper el silencio, de llevarnos a un tiempo. Pues tú puedes arrancar la historia ubicándonos en lugar, o puedes arrancar la historia poniéndonos el problema ya de arranque, o puedes arrancar la historia con una pregunta que desactive y ponga a reflexionar a las personas, o puedo arrancar la historia en un mundo hipotético, o sea, como hay múltiples formas de darle play a esa historia. ¿Cómo vas a arrancar? Es una de las cosas que yo creo que son determinantes para un buen contador de historias. Como hace poquito me Ujú. fui a París y estábamos viendo cositas para comprar. Yo no quería comprar nada. Y llega la dueña del sitio y me empieza a decir, no, esto que ves aquí es de una señora de 1932. Y me contó, me echó un Un cuento cuentazo. que yo en el fondo yo sabía que era mentira. Ella no tenía cómo saber esa Sí, vaina porque eran 1500 cosas. O sea, ella no podía saber que cada cosita viene no sé dónde. sí, 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 Le terminé comprando. claro. Que uno dice, ¿En qué ¿en momento? qué momento? Y es porque me metí una enredada que yo supuestamente era buena para saber que me estaba Sí, sí, enredando. sí. No, 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 yo no, lo no. compré y el día siguiente yo me quedé pensando y yo miraba la vaina y yo decía, yo esto de 1932 No. no es, pero lo tengo ahí en la casa. Entonces me Total, no, pareció no. espectacular Mira lo tremendo, el poder de una historia. Sí, hay gente que no dice, no me hable porque me porque me enredas. enreda o porque le compro. Falsa con, no sé, los multinivel. Uno lo invitan a un multinivel, a una empresa, a Una una empresa, vaina, a un sí. negocio multinivel. Es decir, yo Ajá. aquí, o sea, no se le estoy haciendo un favor a alguien por estar acá. Qué enredo tan berraco. Y ya, o sea, yo vine porque vamos a ir, usted me va a acompañar, no sé, un amigo que dice, no vení, vamos para al tal a comer, voy a parar un ratico aquí una reunión, me acompaña, yo, me pasó. Y terminé yo en un hotel. Entonces, ¿esto qué es? Está una vaina multinivel.
Y él, no, es que mi esposa, y yo, ¿qué? Yo, no. Bueno, y entré y a los 10 segundos, bueno, yo arranqué, uno arranca como todo escéptico, Ajá. porque hay casi que también una psicología del que escucha, Y lo tienen y clarísimo. claro, y quien escucha también, la audiencia tiene una psicología, lo primero es una expectativa, Ajá. después hay un escepticismo, después hay una satisfacción, como que la gente tiene una expectativa, después duda. Y la verdad, sí, lo primero yo es que es multinivel. Bleh. Cuando arranca y yo sabía lo que te pasa, son manes pobres, o sea, o sea, literal, están atracando a la gente. Uno dice, pues con su prejuicio. Sí, No debería sí. ser así, pero digo, bueno, no lo atracando. Sí, es difícil para la gente que se metiera. Ajá. A los 10 minutos, no sé, a los 5 minutos, yo, jue madre, me voy de acá porque es Me posible están que enganchando. me convencen y yo me largo de acá. O sea, yo lo espero afuera. Esta vaina, no, entonces la gente sale, su testimonio, unos lloran, bla, bla. Los científicos entonces tienen un nivel, hablando de historias, un argumento lógico, tenemos, pues esto es lo que está pasando en el mundo, las cifras, después hay un argumento de credibilidad, tenemos a 28, 30 de los mejores científicos desarrollando los productos y después tienen el argumento emocional, que es la historia de la persona que pasó de ganarse 2 millones de pesos a ganarse 70. Entonces, lógica, credibilidad, emoción, el cerebro estalla. Sí, Y yo, no. raro, o sea, por poco y les compro. Yo me largo acá, lo espero afuera. Eso nos ha pasado a A todos, todos, ¿no? sí, a A todos. Y en las todos. relaciones me decía, yo, ¿por qué estoy acá? O con los amigos, yo, ¿qué hago? ¿Por qué me salí de la cama y estoy en este plan tan chimbo si no tenía, o sea, yo estaba en mi casa? O sea, estaba en Con mi la casa, cobija hasta con acá. la cobijita acá, y dice, ¿yo qué hago acá? No, alguien me convenció. Alguien me convenció con emoción, con humor, con un reto, desafiándolo, apelando a la relación, apelando a la coherencia, queriendo que le devuelva un favor. Entonces ahí hay muchas técnicas de persuasión, de reciprocidad, o de escasez, o de relacionamiento, o de autoridad, o de coherencia. Entonces siempre nos estamos moviendo por unos atajos mentales, por unos sesgos, por unas condiciones que uno no sabe, pero que un contador de historias, como lo sabe, lo usa muy bien. Saber cómo hacerlo. Mm, Entonces, igual, no solamente la práctica, es toda la teoría que hay atrás, sí, que uno tiene que empezar a aprender para poder ir aplicando en los diferentes puntos de la historia para que realmente lleguen a lo que uno quiere llegar. sí, yo creo que sí es así, sí, la gente sabe, porque la persuasión termina siendo porque al final hay como un tema de persuasión. Yo, cada vez que he estudiado, bueno, los estudios que he hecho, y cuando se habla, no sé, de negociación, o de reputación, o de comunicación de crisis, o de liderazgo, todo al final, casi que la semilla o el que intercede todo es la comunicación. O sea, la negociación se conecta cien por con la ciento. comunicación. La, una crisis, comunicación. Persuadir también es la forma también de cómo comunicas. Entonces esa combinación que tú dices, de entender el comportamiento humano, entender la gente cómo piensa, por qué uno piensa como piensa, uno por qué toma las decisiones como las toma, uno por qué le dice sí. Por ejemplo, yo te digo a ti sí, pues uno porque más que el show, lo que me puedes decir, ese es el show más importante, es Jimmy Fallon. Pues uno va, Ojalá, credibilidad, y va Dios a te ser oiga. con toda, pero uno dice, es Isa, yo la conozco, llevo 10 años. Eso es relacionamiento. Mm. Dice, bueno, no necesita que me diga nada más. Yo siento que tenemos una historia juntos. Entonces yo te digo a ti que sí, no necesito nada más. O sea, como intuitivamente uno, bien, yo vine por eso. Yo, Ujú. precisa, tantos años, al rato no la hablaba, apareció por ahí en el chat. Voy a verla. Una loquilla por ahí. Entonces, eso, cuando la gente lo conoce, cuando la gente lo sabe, pero mucho más importante, lo sabe usar, es cuando empieza, y eso también pues hay estudios, lo que hizo Twitter, los creadores de Twitter en Stanford, o cuando empezó todo este tema de redes sociales, fue una hackeada al cerebro. Entonces, pues, sí es bueno saberlo y también cómo usarlo. Si yo soy creador, pensando en ese tema de historia que uno debería sacar como una historia completa, antes de yo empezar a grabar, debería ya tener muy claro
uno, a quién le quiero hablar, toda la Sí, parte de audiencia, y después, dos, toda la parte de la historia que yo estoy contando, que no la estoy contando en todos los posts, pero que sea como el global, que le dé como el hilo a todo lo que estoy hablando. sí, sí, porque es como que se trata una marca, pues tiene una historia de dónde surgió y qué propone, ¿no? Como de nuevo, o sea, y al aterrizar, pues sí tiene que ver, sí tiene que conectarse como con esa, si se quiere, estado de marca o eso que cuenta la marca o esa marca lo que representa. Yo creo que a veces también uno hace unos planes como de brand y termina siendo como muy alejados de lo que es uno. Yo sí creo, o en estos años, como ha pasado por diferentes como formas, Ujú. sí creo que debe emerger, sí creo que es como que la estrategia y el ADN comienza en su propia historia, como de verdad qué dolor hay ahí, de verdad qué le preocupa, y a partir de ahí comenzar a expresarlo y comenzar a contarlo. Ahora hay gente un creador de contenido que necesita escribirlo, ¿no? Hay personas que para hablar necesitan escribir mucho, como aprenderse y soltarlo. Hay otros que con un par de ideas, bullets, lo sueltan. Ujú. Y hay gente que es kamikaze y suelta. Y, Y les va y les bien va a súper los tres. bien. Ajá. Yo sí creo que el tener como la forma, el método que más les funcione, pero sin soltar como que el objetivo no es yo decir algo que estaba escrito, no es como no equivocarme, sino que esto que tengo yo se va a convertir en un lenguaje hablado, pues que pase algo con eso, o sea, que la gente sienta algo cuando yo estoy contando eso. Entonces, sí tener claro la audiencia, como cuál es el hilo y encontrar la mejor forma de contarlo. Sí, sí, tengo que escribir porque una forma de escribir es como traducir todo, hacer un peaje pues en la escritura de Ujú. ya sé qué voy a decir y después lo digo, si lo va con teleprompter, o sea, depende cómo encontrar la mejor forma, pero sí o sí, sí creo que o de las marcas que yo admiro, las personas que yo admiro, que yo sigo, con las que yo me conecto, es porque creyeron de verdad profundamente en su historia, como que se la jugaron con su historia, con su dolor, con su herida, con su trauma, con sus sueños, como que le apostaron a eso. Pero entonces yo creo que también hay un tema súper importante ahí y es, vos no sabes todavía cuál es tu mejor manera de expresarte o el mejor formato, todo. Y por eso uno ve al principio tanta gente que está creando, que empieza a crear, no sé, primero hablando a cámara, no le gustó No le tanto, gustó. después solamente B-rolls y voz en off, y Sí, van probando diferentes cosas hasta que uno llega a, esto es lo que quiero hacer y lo que se me da bien. sí, pero o sea, sí, yo he escuchado, no sé, ¿conoces al Borrego, que es un creador de contenido? Bueno, es No, un no, pero lo vamos pela, a conocer. no conoce, no, él tiene millones de seguidores y estuvo también en el locutorio preparando una charla y él arrancó creo que en la pandemia, tiene una granja en Cundinamarca y él comenzó a hablar de los huevos y la gallina, así, 3, 2, 1 grabando, ¿para quién? Tuvo, que me parece que uno podría darle como cierto método a esa espontaneidad y es, él quería en plena pandemia usar el celular para que la gente que pues, estaba en las redes del pueblo viera que él tenía huevos para vender, o tenía de su Ay, no granja de huevitos. Entonces jodas. la gente comenzaba del pueblo a seguirlo y él lo hacía natural, aquí en la granja y después mostró la vida de la granja. No, pues yo vivo acá y hago esto, y comenzó así. Eso fue como un formato muy espontáneo. Ahora, cito el borrego porque ya se volvió un star, pues, incluso ha sido, pues, creador de contenido del año, no sé, así el año pasado, el año antepasado. Pero él comenzaba ya a probar y a jugar con contenido. Ya se volvió eso una profesión y dice, listo, esto que estoy haciendo quizás no me funcionó. A veces uno habló a cámara y la reacción no estuvo tan chévere o lo que yo tenía en la cabeza no se reflejó ahí. Entonces, ¿cómo salimos del estudio y lo hacemos en la calle? No, ¿qué tal si entrevisto a alguien? ¿Qué tal si es una voz en off? ¿Qué tal si es con un formato de los que hoy están en tendencia? O sea, como que probar, no, es que es falso verdadero o es elegir entre una cosa y otra. No, no me gusta eso. Prefiero hacerlo como a mi manera. Por ejemplo, yo creo que tú conoces a una amiga Aleja Azcárate, que ha sido como siempre la espontaneidad es, sabe que tiene una historia, sabe que tiene una perspectiva,
3, 2, 1, Y grabando, arranca. ¿sí? Pero ya tiene una audiencia consolidada. Una audiencia consolidada o fue construyendo una audiencia de mujeres que se la montan también a sus parejas, la mujer que tiene su miedo o sus inseguridades, la vida de una mujer soltera, la vida de una mujer casada, Ujú. la vida de una mujer que no se soporta al marido, pero no se lo dice. Entonces entra en unos insights y lo cuenta, porque le preocupa, porque se dio cuenta. Lo que yo sí creo en este mundo también de tanta acceso a contenido que uno puede tener en ChatGPT, hazme los, no sé qué, tips de ta, 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 ta. Yo sí creo que es que tú tienes que aportar a la conversación. O sea, como O que sea, no, tu perspectiva sí, mi específicamente. perspectiva y la verdad es cuando a ti te montaron los cachos, ¿qué pasó? O Ujú. sea, como de verdad, qué te pasó? ¿Cómo lo resolviste? Porque eso es lo que uno quiere también, o lo que uno quiere una persona que comunica en redes o como un conferencista o un creador de contenido y es, yo quiero saber tu opinión sobre ese tema. O sea, yo quiero saber tu opinión. No, lo que uno cae en el error es que uno cree que es la opinión, o es lo único, o lo más grande de la humanidad. No, es mi opinión. Eso es un poco lo que creo. Listo. Hablemos entonces del locutorio, ¿verdad? ¿Es el gimnasio de la voz o el gimnasio de la comunicación? Uy, arrancó siendo el gimnasio de la voz y la comunicación, Ujú. porque el locutorio nació como un homenaje a la voz, como lo que ya hablamos de yo, que la voz me rescató, gracias a la voz, hoy trabajar con la voz, conocí a los amigos, conocí la esposa que tengo, porque mi esposa me dijo, me enamoré de tu voz. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Pues yo, ok, está bien. Pues es. Y los amigos, y como que dije, gracias porque ha sido como una compañera. Yo la Ujú. veo como una compañera. Yo le he visto como un ente ahí. Soy yo, pues hace parte de mí, pero como que la veo aparte. Y el locutor nació eso, como yo le voy a hacer un homenaje a la voz. No tengo ni idea qué va a pasar. Eso nació siendo un café para que la gente fuera, se tomara, hablara, cantara, una cabina de radio en la calle y las personas parcharan. Entonces por eso se llamó un gimnasio de voz, arrancó siendo como la experiencia de la voz. Al mes dijimos gimnasio de la voz y la comunicación. Y hoy yo creo que es el gimnasio de la comunicación, que pues la voz hace parte de la comunicación, pero en Ujú. esencia es un gimnasio de comunicación que pone en forma, para que se ponga en forma la gente como comunicador. De todos los años que llevas entrenando gente, ¿cuál ha sido como el más grande miedo o el problema que le cuesta a la gente más sobrepasar para poder llegar a ser un buen comunicador? Hmm. Interesante, Isa. No, hay varios. Lo primero es que la gente no quiere embarrarla, la gente no quiere quedar mal. Un aspirante a una alcaldía, a una presidencia, un gerente dice, uy, yo no quiero cagarla. Sí, yo no quiero parecer tonto, no quiero parecer que no sé. Entonces, esa condición hace que no tome algunos riesgos o que no salga de ese estilo en el que suele comunicar. Ujú. Sí, porque no tiene una forma de comunicar. O sea, tiene su Su zona estilo, de confort. su zona de confort, su estilo. Sí, uno tiene su estilo de comer, su estilo para bailar, tiene su estilo. Y para comunicar también, tiene su forma de comunicar. Pero llega un reto y dice, madre, estamos pidiendo más, como cuando se entrena para, usted corre, sí, pero va a correr la 5K, tienes que entrenar, porque si no entrenas, te nos puedes maluquear. Ujú. Entonces tienes que ponerte en forma para la 5K. Ah, si no lo vas a correr, pues No ve importa. parchado y listo. Ujú. Pero si como comunicador quieres empujar eso que tienes a otro lado, pues sí hay que afinar cosas. Y en la técnica es cuando uno empieza a mover ese músculo de la comunicación donde algunos dicen, madre, pero es que yo no sé si este soy yo. Dicen, no, no es que no seas tú, sino que estamos ampliando ese rango de comunicación que tiene. Entonces lo primero es que la gente no quiere quedar mal. El, como equivocarse. Entonces ahí aparece también esa vergüenza, si se quiere, y el miedo. El miedo a ese miedo que también captura un poquito la respiración, ese miedo que captura la corporalidad y eso como que lo que contiene hace que lo que estaba pensando no se vea expresado. Entonces ahí como hay ciertas como puntos que hace que la gente
le cueste sobrepasar. Y después, eso como que lleva en esencia a, sí, a encontrar esas otras nuevas formas que puede tener la voz, porque hay mucha gente que dice, yo hablo plano, es que yo soy monotono, es que yo soy aburrido. Entonces, primero como lo que tú decías, no, yo soy mal hablando, o Es yo que soy aburrido, es que tal no, es cual. que la persona dice, no, pero pues tiene voz, tiene mirada, tiene manos, tiene cuerpo, pues empecemos a ver cómo está. Uno sí puede cambiar el tono, sí o sí, uno puede cambiar un tono. Es que la comunicación, de nuevo, el juego de la comunicación se da en el terreno de la percepción y es tú qué emoción generas. Si tú le apuntas a qué emoción quiero generar, yo creo que ahí el cuerpo, la voz, el tono, la velocidad, la pausa, la mirada empieza como a empujar hacia allá. Sí, como que a empujar. El objetivo no es no equivocarme, no embarrarla, sino el objetivo es yo conectar. Ok, ¿qué tengo para conectar? A, B, C, D, listo. Alinee eso para buscar esa conexión. Que yo creo que ese es el paso que intentamos dar siempre con la gente con la que trabajamos. Yo creo que acá lo más importante es al locutorio o la gente que está practicando eso es desde el presidente hasta todas las personas. Sí, Entonces, no somos, y aquí me incluyo, solamente unos poquitos que estamos no, muertos del susto, no, que no, no, queremos no. aprender, sino que esto es para todo el mundo. Isa, a todos, o sea, he visto al presidente, sí, de una compañía, la marca más importante del mundo, más conocida del mundo, como que sintiendo nervios. A un ministro diciendo, Así, con susto, así, temblando. temblando. Y a veces uno lo expresa verbalmente, otro no lo expresa, lo está expresando, lo está gritando, no lo está con el cuerpo, está uno fue tensionado, después, después como en unas conversaciones privadas, sí, pues sí lo dicen. Entonces, a mí alguien que, si un líder chévere, un líder que hoy pues está dirigiendo una ciudad, decía, oiga, sabe que entre varias cosas me gustó mucho la confianza ¿Qué te da hacerlo? que me dio estar acá. O sea, me dio la técnica, pero esto yo quiero que lo hagamos con todos, porque ahí, porque es que cuando uno conquista como esa zona, esa, como dicen en comedia, la F-zone, como la zona funny, como en qué lugar el comediante es más gracioso, lo mismo como esa zona, si se quiere, sede del comunicador, donde yo siento que estoy siendo yo, donde tengo esa confianza, y si uno habita esa confianza, creo que ahí la comunicación va a fortalecerse. Entonces también es ganar esa confianza. Y todos tienen susto, a uno les da más susto que a otros. Todos tienen más vergüenza unos que otros tienen un círculo de reputación mucho más, como que lo va a juzgar más. Hay mucha gente que no se atreve a comunicar, no por la gente que no lo conoce, sino por la gente que lo conoce. Y ahí yo creo que también a alguien le escuchaba, es un buen truco uno decir, yo no voy a hacer eso para que la gente que me conoce, porque si no, no hago nada. Todos me van a caer encima. Yo voy a crear este contenido para una persona que hoy no tiene ni idea quién soy yo. Y los que me conocen, como me conocen, pues me aceptan como soy. No tengo. Me quieren como soy. Sí. A ver, es como la primera vez que uno entra a un gimnasio. Uno ve todas esas máquinas y uno dice, ¿dónde carajos me metí? ¿Qué es esto? Y ya después, cada vez que uno va, uno se siente con más confianza, uno dice, ya puedo levantar un poquito más, ya Total, sé, es tal cual, es práctica. es práctica. ¿Cómo se puede practicar o es mejor practicarlo, digamos, físicamente con otra gente o esto yo lo puedo practicar en mi casa? De ambas maneras. Yo creo que pues si uno lo puede hacer solo, teniendo cierta, como un autoescaneo, si se quiere. Porque lo primero es darse cuenta uno cómo está su comunicación. Si es qué muletilla tengo o cómo estoy hablando yo en esta reunión de Zoom, cómo estaba sentado yo para dónde estaba mirando, tan raro. O cuando mando una nota de voz, como que repito una misma cosa, o le lento. Aunque bueno, todo el mundo le pone ya 1.5 o 2x. Yo le pongo 2x a eso. Ya estoy listo para 3x. Como que darse cuenta uno cómo está su comunicación. Y a partir de ahí ser más consciente. Entonces uno lo puede practicar
sí, frente al espejo o en el carro o haciendo, sacando al perro, mm, como hablando con un poquito más de estructura, dándose cuenta cómo está sentado, cómo está su voz, hacer ejercicios de voz, calentar, mover el cuerpo, lo puede hacer uno. También es muy chévere tener un partner, como cuando uno va a presentar algo y dice, se lo va a presentar y se va a hablar, te lo va a presentar a ti. No es como, a mí no me gusta decir, "Uy, ya me palo, destruyame", no, no. Pues como que con el tiempo digo, no, a veces no, ese feedback no sirve tanto. ¿No? Ujú. Como, dime como qué cosas ahí te parecen chéveres que puedas repetir más, que te gusten, y un par de cosas que debo afinar. Sí, como pasión por lo posible, no es como yo no me Ajá. voy a convertir ya en Obama, pero mi objetivo es que esta gente como que se desarme, que no esté tan brava, porque es una conversación difícil. Ok, plantea uno el objetivo, voy a, te lo voy a presentar a ti. Ve bien, no, yo te vi como con una sonrisa ahí medio rara y esto es serio y parece que se estuviera burlando. O no, si son adolescentes, pues estás como muy plano. Es como que le dé la retroalimentación con base en el objetivo, muy amorosa. Entonces sí es chévere tener uno, un partner, como las duplas creativas también funcionan en comunicación. O también mucha gente he visto como un reto de 30 días que todos los días sí o sí tienes que subir un video. La gente, la diferencia de los 30 que es que Total. no son 365 no son 100 son 30 y la diferencia de ese primer video a el número 30 es monumental. La práctica. Sí, hay un amigo, un columnista que dice, un escritor, amigos que hacemos también podcast allá con el locutorio, y dice, el mejor columnista es el que cumple, o sea, el que escribe cada semana, o sea, no se le asalta. Eso es un buen reto, o sea, es como cualquier habilidad. Tú en los primeros 30 días ya estás rompiendo un hábito, estás Ujú. reemplazándolo. En los otros 30 ya lo vas afinando y ahí vas acumulando esas millas que hacen que a los 60 días tú ya estés mucho más consciente, ya hayas crecido sobre algunas cosas, ya te hayas equivocado. Así que, pues, no, natural, uno no hay una píldora para uno, o una inyección para decir, uy, me volví el mejor comunicador. No, Ojalá. pues Como para el ojalá. gimnasio, que uno pudiera también hacer así, ya uno sale O perfecto. sea, 10 minuticos, pan, y se Y volvió, y se le listo. acaba el efecto a la hora. Entonces sería Sí. chévere. Vení, vos tenés 7 técnicas para enfrentar el miedo escénico. ¿Cuál es la más chévere? Yo creo que más que como, yo creo que consiste, las técnicas cuando habla uno de miedo es intentar ganarle el juego a la cabeza, porque el miedo se pierde en la cabeza y se gana en el cuerpo. Como que uno va, no sé si a ustedes les pasa que llega un momento en que uno dice, uy, como que mi cabeza ya va, Sht. sí, cállate un momento, porque ya se nota en el cuerpo, en la mirada. Hay gente que le dice, uy, está preocupado, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y no, no, estaba pensando. Entonces el comunicador sí, muchos cuando han evaluado diferentes comunicadores o personas que dicen ser carismáticas, de ellas es esa persona que tiene una presencia, no hablo de imagen, sino que está ahí, como que está muy, muy presente. Entonces, con eso quiero decirte es que cualquier cosa que uno lo traiga acá un poquito más al momento es clave. Entonces, por ejemplo, a mí el limón y el hielo me funciona y la respiración. O sea, como que sí, la respiración es como darse cuenta que estoy acá, que llegué y estoy acá. Un limoncito también hace que lo vuelva acá, lo traiga acá, como la acidez del limón, como que te desconectó de la cabeza, como que, o un hielito en la mano, se la pasa en el hielo, como que esa es la parte física. Y lo otro es como esa negociación con uno mismo, yo lo que quiero es venir a entregar algo que tengo algo para decir, ¿sí? Como que no es subir la expectativa ni creerme infalible, sino sí creería, yo sé que suena ahí medio cliché ese tema de la vulnerabilidad, pero sí de verdad es, como dice un amigo, la mejor armadura es la desnudez, es como yo vengo pues a comunicar algo, estoy abriendo un canal, estoy abriendo una cuenta, o sea, me estoy desnudando, o sea, estoy apostándole a esto. Hay gente que me va a caer encima, sí, como dicen, bienvenidos. Y hay gente que va a decir, pues, ¿por qué no? Entonces, bienvenidos. Entonces, como que hacer esa negociación con uno de vengo a entregar algo que realmente quiero decir y creo que ahí uno va negociando con ese miedo,
no es eliminarlo completamente esos nervios, sino ponerlos en su justa proporción. No dejarlos como al frente. Uno no viene a presentar su miedo ni sus nervios. Uno lo puede poner aquí al lado. Tengo Ujú. nervios. Lo gestiono físicamente, hackeo un poquito y hago una negociación. Y ya pues se le suma previamente lo que hemos hablado ya con la estructura que he organizado para conectarlo de la mejor manera que pueda. Me fascina. Bueno, en todas las casas hay una cajita de herramientas, Uy. normalmente. Entonces, en la casa MIDI también tenemos una. Y todos los invitados al final dejan una herramienta para todos los creadores, para que lo puedan realmente utilizar y que lo puedan empezar a aplicar en el día a día. ¿Cuál sería la tuya? Una herramienta, me voy por la estructura, es que tenga en esa caja de herramientas, cada vez que vaya a comunicar y necesita hacerlo rápidamente, lo haga usando una triada. Es, yo puedo comunicar algo organizando el contenido en en tres bloques. Y una triada que me parece muy buena es una triada de tiempo. Es que tú comiences a contar algo en un tiempo, después a un segundo tiempo y otro tercer tiempo. Eso significa, yo puedo hablar, como lo hemos dicho acá, en el 98 yo llegué a radio, o arranqué en radio, en una emisora tropical. En el 2002 fui a la Mega y en el 2014 creé el locutorio. De alguna manera mi historia se conecta con la voz y con la radio así, en una emisora en una ciudad como Armenia, en una emisora que llevo en mi corazón, que es la Mega de RCN, que todavía trabajo con ellos, y con una marca que nació como un homenaje a la voz, que es el locutorio, que nació en Colombia en el 2014. Yo hablé de 3 años. Entonces una de herramientas es cuando quiera entregar un contenido rápido, piense en 3 momentos de esa historia, en 3 momentos o en ese proceso a que quieres llevar a la gente. Y te puede ayudar porque la estructura te va a ayudar. La estructura sí o sí ayuda a las personas a saber dónde está y a la gente también a ubicarla para que ese viaje que le estás proponiendo se haga juntos. Listo, Alex, muchas gracias. Yo creo que lo más importante acá es a todos nos da miedo. Y esto se puede practicar. Igual probablemente toda la vida vamos a tener miedo, pero vamos a tener las herramientas para poder sobrepasarlo. Entonces, muchas gracias por venir. Espero verte después. Yo también encantado, lo hicimos En con pantuflas. miedo, pero lo sacamos adelante. Gracias, Isa, felicitaciones por tu podcast y bueno, encantado y qué rico escucharte.